Continuamos con la ponencia hemorragia digestiva con el doctor Álvaro Bellido Caparo, especialista en gastroenterológico, asistente del Hospital Nacional Cayetano Heredia, profesor auxiliar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad de Gastroenterología. Buenas tardes. Vamos a hablar un poco de hemorragia digestiva alta. Y le agregué un poquito de eso, lo de los antiagregantes y antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes, debido a que en muchos de los casos tenemos justo pacientes que tienen que tomar aspirina o que tienen que tomar warfarina o algún anticoagulante. Y eso es manejado por las diferentes especialidades, ¿no? Tanto por medicina interna, en el área de cardiología, en el área de neumología. Entonces, al ser una exposición amplia, hemos tratado de aumentarle ese tópico. Muy bien. Entonces, ¿qué es la hemorragia digestiva alta? La definición de la hemorragia digestiva alta clásicamente es el sangrado digestivo que se produce sobre el ángulo de Treitz, que el ángulo de Treitz está más o menos a esta altura. A ver, voy a poner el puntero láser. A esta altura más o menos del ángulo de Treitz. Entonces, típicamente con el endoscopio se puede llegar hasta la segunda, tercera porción, que es más o menos acá. Y hemorragia digestiva alta se considera hasta este punto de aquí. Esófago, estómago y duodeno. ¿Ya? Esta de hemorragia digestiva alta es de emergencia gastroenterológica más frecuentes. La principal causa por la que alguien va a, a emergencias y se hospitaliza, ¿no? La prevalencia a lo largo de la vida de la posibilidad de tener una úlcera es de 5%. Y la posibilidad de que te aparezca una úlcera en un año es 0,1% anual. Muy bien. La presentación puede ser de cinco tipos. El vómito borráceo, que es el vómito que a veces algunos llaman porráceo con P, pero no es con B. Borráceo, tipo la borra del café, es un vómito de color negruzco, como el color de la Coca-Cola, como el color del café. El segundo, la melena, es la deposición negruzca, que es la que clásicamente observamos, ¿no? Una deposición tipo labrea, con mal olor. Aquí tenemos que diferenciar de el, el hierro, por ejemplo, cuando el paciente toma hierro también es una deposición oscura, pero es una deposición dura. Y el bismutol, que también puede ser una deposición oscura, negruzca. Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales que siempre hay que preguntar al paciente, ¿no? Cuando ha hecho deposiciones negras, si está tomando alguno de estos medicamentos. La hematoquesia, que es una deposición con coágulos, ¿no? Entonces son coágulos abundantes. La hematemesis es el vómito con sangre, con coágulos, ¿no? Rojo vivo. Acá el diferencial es la hemoptisis, que es de la parte pulmonar que estaban hablando hace un poquito. Entonces, a nivel de la parte pulmonar, generalmente es la tos y con la tos sale sangrado, ¿no? Y sale a veces con espuma. Y el síncope, que es el desmayo. Ese sí es súper importante porque a veces no consideramos como un diferencial del trastorno de nivel y contenido de conciencia la hemorragia digestiva alta. Entonces, sugerencia, si tienen un paciente que está en síncope con trastorno de nivel y contenido de conciencia, está desmayado, y ustedes lo notan pálido, lo notan taquicárdico, puede estar sangrando de algún punto, ¿no? Y uno de los puntos puede ser una hemorragia digestiva alta. Entonces, hay que hacerle un tacto rectal. Si es una mujer, por ejemplo, entonces se podría hacer también otra causa de sangrado, ¿no? Como un embarazo ectópico, ¿no? Entonces, estos son el diagnóstico diferencial. Pero recordar que un sangrado muy importante también puede hacer que una persona pierda la conciencia. Muy bien. ¿A qué le llaman una hemorragia que amenaza la vida? A cuando hay hipotensión o un shock hipovolémico, sí requiere vasopresores, cuando hay caída de hemoglobina mayor a 5 puntos y si requieres más de 5 paquetes globulares, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la hemorragia digestiva alta? Entonces, la causa principal es el Helicobacter pylori. Este representa el 30% de las causas por sí solo. Entonces, recuerden que antes de que se descubra el Helicobacter pylori, sobre todo recordemos, digamos, de los abuelos, ¿no? Los que tienen sus papás que tengan 75, 80 años, la mayoría de ellos se hospitalizaban por úlcera y les terminaban operando. En esa época no se conocían ni los inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, ni se conocía el tema del helicobacter, entonces las úlceras se complicaban más. En este caso, ahora desde el descubrimiento del helicobacter se ido identificando algunos factores de riesgo y uno de los más importantes son el uso de antiinflamatorios, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos, que los tenemos por aquí, entonces aumentan el riesgo de sangrado. Y uno tiene que preguntar siempre eso, ¿no? De los antiinflamatorios no esteroideos, porque uno dice, si recibe vía oral, sí produce daño, pero cuando recibo intramuscular o endovenoso no produce daño, y eso es falso. Son los medicamentos antiinflamatorios, puede ser ketoprofeno, diclofenaco, cualquiera de esos puede aumentar el riesgo de sangrado. La otra es baja dosis de aspirina. La baja dosis de aspirina también incrementa el riesgo de sangrado. Y los COX-2, que es como el celecoxib, ¿no? Esos también incrementan el riesgo de sangrado por si acaso. No es que no produzcan un riesgo de sangrado. Sí aumentan en menor cantidad que los antiinflamatorios, pero sí aumentan. ¿Ya?
Sí, por ejemplo, a veces a algunos les gusta, digamos, no, dolor lumbar. Ah, hay que poner diclofenaco más dexametasona. Ese es el que más aumenta el riesgo de sangrado. Mire, diclofenaco más dexametasona, el riesgo se incrementa por 12 veces. ¿Ya? Entonces, sí hay otros medicamentos también que pueden incrementar, ¿no? Los anticoagulantes también, fíjese, anticoagulante más un, un AINE, el riesgo de sangrado incrementa en 9 veces. Entonces, se van dando cuenta que es muy importante cuando veamos al paciente preguntar qué está tomando. Incluso los antidepresivos incrementan el riesgo en 2 veces, ¿no? Entonces, si es antidepresivo más antiinflamatorio, incrementa el riesgo 6 a 7 veces. Entonces, sí tenemos que hablar con el paciente bien de qué medicamento está tomando. Muy bien. Entonces ya tenemos a nuestro paciente que ha ingresado por emergencias y es importante que hagamos estos scores. El score Glasgow, el score ROCAL, el score AM65. Estos scores nos van a permitir estratificar el riesgo del paciente, decidir dónde lo vamos a manejar al paciente, si lo vamos a manejar en UCI, si lo vamos a manejar en shock trauma o incluso en algunos casos si podría esperar en una sala común, ¿no? El Glasgow Blatchford es el mejor para decir si el paciente necesita endoscopía. Si el valor sale en cero, muy probablemente pueda manejarse el paciente sin una endoscopía, pero eso no quiere decir que no sea, tenga que ser evaluado por gastro, sí tiene que ser evaluado por gastro. Muy bien, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a hidratar al paciente con cristaloides. Y los cristaloides, recuerden que es el cloruro de sodio. Entonces, a veces, algo que pasa mucho en las emergencias y que vemos nosotros a veces en el día a día, es que al paciente le ponen dextrosa, pero la dextrosa no es un buen medio de hidratación. Y tenemos que poner doble vía periférica. ¿Ya? Entonces, doble vía periférica, una buena hidratación. Algunos dicen, no, mejor le pongo un catéter venoso central. No. La vía periférica tiene un mayor calibre, entonces te permite hidratar más rápido al paciente y estabilizarlo más. Una vez que el paciente esté hidratado, sí podemos utilizar los coloides para hacer que el contenido se mantenga en el intravascular. Entonces, eso sí nos puede ayudar. ¿Ya? ¿Qué medicación vamos a utilizar? En caso de que el paciente ya estemos escuchando hemorragia estival alta, de inmediato tratamos de poner el inhibidor de bomba de protones y vamos a buscar si el paciente tiene algún estigma hepático. Si el paciente tiene estigmas hepáticos, vamos a añadir octreotide y antibiótico terapia. O si tenemos el antecedente de cirrosis. Los inhibidores de bomba de protones no han demostrado mejorar mortalidad. Lo que han demostrado es reducir los estigmas de sangrado. O sea, lo que antes, en pacientes que usan inhibidor de bomba de protones, en vez de que encuentres un Forrest 1A, 1B o 2A, encuentras más 2E o 3. Esa es la diferencia. Respecto a los paquetes globulares, ¿qué es lo que nos sugieren en el manejo? Lo que nos sugieren en el manejo es que seamos restrictivos. Estos son estudios antiguos, más o menos de 1980, respecto a los paquetes globulares, en los que en algún momento, a veces algún paciente nos dice, no, algún familiar, pero ¿por qué si mi familiar tenía una hemoglobina en 12, 13, no le pasamos la hemoglobina hasta que recupere su valor de 12, 13 con paquetes globulares? Entonces, si bien es cierto, se debe recuperar la hemoglobina al valor normal, lo que se sugiere es con paquetes globulares ser restrictivos, solo hasta 7, 8, y en caso de cardiópatas hasta 8 a 10. Y lo demás se puede hacer con hierro endovenoso, hierro vía oral, ¿ya? Los paquetes globulares, usados en exceso, aumentan el riesgo de infecciones, aumentan el riesgo de mago de pulmón, de alteraciones en el calcio, entonces tienen efectos colaterales importantes que hay que tener en cuenta. El tiempo para la endoscopía es de 12 a 24 horas y tenemos que tomar en cuenta el ASA y el estado de estabilidad hemodinámica. Entonces, el paciente sí debe ingresar a endoscopía, pero no es que el paciente lo primero que hace es ingresar de frente a endoscopía. Eso ya se ha demostrado. Hay estudios en los que dicen que si el paciente entra muy rápido en endoscopía, incluso puede incrementar el riesgo de mortalidad. Y esto sobre todo es en pacientes que estén delicados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estabilizar al paciente. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos una endoscopía, a veces tenemos que vemos un vaso sangrante y tenemos que usar adrenalina. Y si nuestro paciente tiene una hemoglobina baja, está descompensado, podemos producir un infarto tipo 2, ¿no? Que es el infarto que se produce por déficit justamente de aporte. Y terminamos complicando al paciente en vez de darle un beneficio. ¿En qué casos debemos intubar? Si el paciente presenta hematemesis persistente o está con trastorno de nivel y contenido de conciencia, ¿no? Estos son los diferentes tipos de sangrados digestivos que tenemos normalmente en la consulta. Entonces, en las úlceras gástricas duodenal, en emergencias, ¿no? Pueden presentar o melena, o hematemesis, o borracio, cualquiera de las presentaciones, en verdad. Y el tratamiento va a depender del Forrest. Si el Forrest es 1A, que es un sangrado a chorro, 1B, que es sangrado en napa, o 2A, que es la presencia del vaso visible, vamos a tener que hacer un tratamiento. El tratamiento va a ser
epinefrina, que es la adrenalina, más termocoagulación y más el uso de clips. En caso de que la úlcera sea una úlcera Forres 3 o Forres 12, no es necesario hacer un tratamiento y solo dar inhibidores de bomba de protones, ¿no? Y eso sí se da por unos 3 meses. En el caso de la esofagitis es el sangrado más frecuente en adultos mayores, entonces sí es frecuente. Más que todo se va a presentar como un vómito borráceo, va a vomitar el paciente de un color negruzco. En este se hace la endoscopía y no es necesario normalmente hacer un tratamiento, basta con observarlo. A veces puede formarse una úlcera en el esófago y eso sí requeriría tratamiento, pero no es lo habitual. En el caso de las varices, típicamente el sangrado es hematemesis, ¿no? Un vómito con sangre, ¿no? Y estos casos eh, sí pueden volver a resangrar y tienen un riesgo. Y el tratamiento es ligadura más escleroterapia. De todos los episodios de hemorragia digestiva alta, el sangrado varicel es el que tiene mayor riesgo de mortalidad. ¿Ya? La neoplasia gastrointestinal puede presentarse como melena, puede presentarse como borracio, como dificultad para deglutir, vómitos, ¿no? Y suele ir con anemia, una anemia ferropénica, microcítica hipocrómica, ¿no? La posibilidad de control endoscópico por endoscopía es prácticamente nula, ¿no? O sea, las terapias que podemos hacer son terapias puente por unos momentos, no es algo que se pueda resolver solamente por una endoscopía. Y para el tratamiento definitivo y el control de sangrado se usaría una cirugía o una radioterapia. En el caso de Mallory Weiss, es el paciente, por ejemplo, alcohólico, una gestante, un paciente bulímico que está vomitando mucho y de pronto se hace un pequeño desgarro. Entonces, se puede controlar normalmente por endoscopía y generalmente a veces si vemos un vasito le podemos poner un clip o le podemos hacer la termocoagulación, ¿no? El de la FOA es un vasito visible que sangra generalmente bastante. El control no es muy fácil de realizarlo y puede terminar en radiología intervencionista o en cirugía. A veces también se puede mejorar con los clips. Las angiodisplasias son pequeños vasitos chiquititos que son parecidas a las telangiectasias de la cara y esos suelen sangrar muy pequeño, pero a veces sangran crónicamente, entonces el paciente llega con una hemoglobina en 5, en 6, ¿no? Y sí hay opciones de hacer el tratamiento con argón plasma de coagulación, ¿no? Eso sí es importante. Acá vamos a tener algunos de los ejemplos. Lo que hablamos es una úlcera Forres 2A. Entonces, cuando tenemos una úlcera, ¿qué vamos a hacer? Terapia con adrenalina. Acá lo están inyectando, le están poniendo adrenalina y acá le están quemando con el bipolar. Aquí, por ejemplo, es como se pone un clip endoscópico, ¿no? Está una úlcera y se pone un clip endoscópico. Acá estamos quemando con el argón plasma. Entonces, el argón plasma es sobre todo para vasos pequeños o superficiales. Acá, por ejemplo, hay un vaso y le hacen una terapia con coagraspa. Entonces, esas son las diferentes alternativas. Este es el polvo hemostático, que nos sirve también para controlar el sangrado digestivo, que sí en algún momento había en el hospital estos dos, el polvo hemostático y el obesco, y nos ayudan para el control. Por ejemplo, este nos puede servir para los casos de neoplasias, pero solo lo que nos dan es 48 a 72 horas sin sangrado. Entonces, no quiere decir que el paciente vaya a estar bien por siempre, ¿no? Entonces, eso hay que aclararlo al paciente, le estamos dando tiempo como para que pueda hacerse otra segunda intervención, de repente con cirugía, ¿no? Y, por ejemplo, ese era un caso de una úlcera duodenal con un vaso grande y ahí se pone una terapia con Ovesco. Y que el Ovesco es un clip como una trampa de oso, ¿no? Un clip grande y ese asegura la terapia. Es importante mencionar que la mortalidad puede llegar a ser hasta del 13%. O sea, hay estudios que van de 1 a 13, promedio 5%. Pero es importante mencionar esto, que el sangrado digestivo tiene mortalidad. Y por eso mismo hay que hacer los pasos como nos lo recomienda. ¿Quiénes son los pacientes que más fallecen? Los de mayor edad, los que tienen enfermedades y comorbilidades importantes o los que ingresan inestables hemodinámicamente. Generalmente van a fallecer o por infecciones o por falla de los órganos o descompensación de comorbilidades tipo respiratoria, insuficiencia cardíaca y falla renal, ¿no? Acá también va la causa cardiovascular. Entonces, si se fijan, no es que el paciente fallezca solo por el sangrado o por el sangrado mismo, ¿no? Sí existe fallecimiento por el sangrado, no lo vamos a negar. Pero generalmente esa hipovolemia se maneja muy bien con los paquetes globulares y con el cloruro de sodio que se pone como cristaloides. Entonces, el tema luego ahí es el manejo de los otros órganos que estén fallando, ¿no? La falla renal, el tema, como decíamos, del infarto, ¿no? O si se aspira también hace una neumonía aspirativa porque están con mucha hematemesis, también ese es el problema. Muy bien, algo muy importante es el helicobacter. Entonces, si nosotros se hace la endoscopía y encontramos una úlcera y el paciente se pierde y no viene a su control y tiene helicobacter, el riesgo de resangrado es alto, casi 60%. Entonces, solo con tratar el helicobacter, el riesgo ya lo hemos disminuido en un 51%. Los inhibidores los tenemos que dar por largo tiempo, entonces 60, 90 días. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de los antiagregantes. Entonces,
¿para qué usamos los antiagregantes plaquetarios? Uno, lo deberíamos usar como profilaxis secundaria. ¿Qué es profilaxis secundaria? Paciente que ha tenido un IMA, un ACV o que tiene una arteriopatía periférica importante. En algún momento había una propaganda que veíamos en Bayer que todos tienen que tomar aspirina, ¿no? Eso ya cayó. Ese estudio ya cayó porque el sangrado digestivo lleva mayor mortalidad que la posibilidad de que te aparezca un infarto cuando no tienes factores de riesgo importantes. Entonces ya no se aconseja utilizar la profilaxis primaria. Cuando el paciente ha recibido un cateterismo, va a necesitar sí usar doble antiagregación, o sea, no solo la aspirina, sino usar aspirina y clopidogrel, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué pacientes que tienen que usar estos antiagregantes tienen más riesgo de sangrado, ¿no? Si son mayores de 60 años, si tienen falla renal o hepática, si tienen que usar también otro medicamento como clopidogrel, corticoides o anticoagulantes, si tienen el Helicobacter pylori o si tienen una hemorragia digestiva previa o enfermedad úlcera previa, ¿no? A este score se le llama el score cruzado. Han sacado un score aquí, que es este que lo tengo acá, que lo pueden tener. Está en internet, se llama score cruzade. Y si vemos que el valor es mayor de 33, tiene un alto riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, estos pacientes, ¿qué pueden hacer? Utilizar inhibidores de bomba de protones. Algo que también podemos hacer si nuestro paciente va a tener que tomar aspirina, tratarlo el Helicobacter. Entonces, se hace el test. No es necesario incluso que sea en la endoscopía. El test se puede hacer como test del aliento y si está positivo, lo tratamos. ¿Ya? Entonces, eso sí es algo importante que lo podemos manejar. O sea, si tienen cualquier paciente que ustedes tengan que está usando antiagregante plaquetario, hagan la prueba del Helicobacter pylori y si sale positivo lo refieren para gastro y lo tratamos. No hay problema. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaba? En algún momento había un sangrado digestivo y como ya hizo úlcera, entonces decidían suspender la aspirina. Y eso ha demostrado que a partir del día 14 la mortalidad se incrementa, incluso a partir del día 5. A partir del día 5 ya la mortalidad por eventos cardiovasculares se incrementa y el riesgo de resangrado no se incrementa después de eso. Entonces, ahora ya se sabe que no se tiene que suspender la aspirina, sino se suspende solo hasta que controlemos la hemorragia. Entonces, si por ejemplo es un Forres 3 que ya está controlado, solo le damos el inhibidor de bomba de protones y podemos reiniciar la aspirina desde el día siguiente. En caso que sea una úlcera un poquito más complicada, que necesite un poco mayor control, podemos esperar hasta 4 días. Pero es importante recordar al paciente que no debe dejar su aspirina, sobre todo pacientes que hayan sufrido de un infarto cardíaco o un infarto cerebral, son los que tienen más riesgo, ¿no? Entonces tenemos que buscar el equilibrio entre los eventos tromboembólicos y el sangrado. Entonces, el intervalo de tiempo para poder descontinuar con seguridad es, si ha tenido un infarto, máximo hasta 8 días, un ACV hasta 14 días y en arteriopatía periférica hasta 25 días. Entonces, es lo que más o menos nos explican, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos un paciente con hemorragia digestiva y está con anticoagulantes plaquetarios, si tiene estigmas de alto riesgo, le hacemos el tratamiento endoscópico y si es profilaxis primaria, pues tenemos que quitarlo, ¿no? No debería recibirlo. Si es profilaxis secundaria, y ya era una úlcera así media peligrosa, podemos esperar 3 a 5 días para reiniciarlo. Si es terapia duodenal, empezamos con la aspirina y hacemos luego la consulta con cardiología. Y en caso que se tenga duda, a veces se puede repetir la endoscopía antes de iniciar el tratamiento. En el caso de que nos salga una úlcera Forres 2C o 3, que son las que podrían iniciar tratamiento de frente, podríamos iniciar la profilaxis secundaria con aspirina o la terapia dual. Y si es profilaxis primaria, sí suspenderla porque no tiene mayor beneficio, ¿no? En el caso de anticoagulación, los anticoagulantes que generalmente utilizamos son warfarina y enoxaparina, pero actualmente estamos usando también nuevos anticoagulantes como rivaroxaban, apixaban y dabigatran. Entonces, estos son una muy buena alternativa para evitar el riesgo de un infarto cerebral, ¿no? Un stroke. Entonces, acá tenemos el score de CHATVAS que nos dice cuál es el riesgo de nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene dos factores un score de dos o más, el riesgo va a ser del 2%, que es un riesgo alto, ¿no? Y también tenemos el riesgo de trombosis, ¿no? Si ha tenido una tromboembolia, si ha tenido trombosis venosa profunda, si tiene un cáncer activo, entonces todos estos aumentan el riesgo. Entonces, si nuestro paciente tiene indicación ya de anticoagulación, vamos a evaluar ahora el riesgo de sangrado que tiene el paciente. Y para eso vamos a evaluar estos factores, ¿no? Hipertensión, función renal, si ha tenido ACV, si tiene predisposición a hemorragia, la edad que tiene el paciente, si usa AINES o antiagregantes. Si el score es mayor de 3, deberíamos buscar otra alternativa a la anticoagulación, que ahora les vamos a explicar algunas otras alternativas. Entonces, al igual que en aspirina, en algún momento se decidía suspender los anticoagulantes porque el paciente había sangrado por una úlcera, ¿no? Sin embargo, esto incrementó la mortalidad
en 3 y el incremento de riesgos protrombóticos hasta en 6, ¿no? Entonces llega a ser un problema. Entonces, eh, lo que se aconseja es, esto es en el momento de la hemorragia digestiva. Si en el momento de la hemorragia digestiva nuestro paciente está tomando sus anticoagulantes, por ejemplo, la warfarina, suspendemos el anticoagulante y vemos cuánto es el INR. Si está menos de 2,5, le podemos hacer endoscopia sin problemas. Si está más de 2,5, si está estable hemodinámicamente, solo vitamina K. Si está inestable, sí podemos ponerle plasma o complejo concentrado protrombínico, ¿no? Y lo que se aconseja es, una vez controlado el sangrado, entre 5 a 7 días, reiniciar la anticoagulación. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque si no reiniciamos la anticoagulación, igual se presentan eventos, ¿no? En el caso de otros anticoagulantes, lo que podemos hacer es, si el sangrado es leve, se suspende la dosis que tendría que recibir y en caso de que sea un sangrado severo, existen alternativas de anticoagulantes, digo, de antídotos, como el idarucizumab o también incluso se puede usar el complejo concentrado protrombínico. Muy bien. Eh, ¿Cómo vamos a decidir si se reinicia o no la terapia? Lo vamos a hacer con un manejo multidisciplinario. Existen terapias alternativas, por ejemplo, la oclusión del apéndice atrial o la terapia de ablación para la fibrilación auricular son alternativas, por ejemplo, para el caso de la fibrilación auricular. Entonces esto ya nos ayuda, ¿no? Y lo otro que podemos hacer es optimizar el tratamiento médico, ¿no? Si hay helicobacter, tratar el helicobacter, usar los inhibidores de bomba de protones, indicarles que evite los antiagregantes, evitar que use AINES, ¿no? Y miren cómo el cierre del apéndice atrial izquierdo, que es una terapia que se puede hacer, no es una terapia tan complicada, es una terapia que se puede hacer, que lo hacen los cardiólogos intervencionistas, disminuye el riesgo de nuevos ACVs, de nuevos eventos, el riesgo de mortalidad, el riesgo de sangrado digestivos. Entonces, todo es a favor del cierre del apéndice atrial izquierdo, ¿no? Entonces acá les vamos a presentar algunos casos, son 4 casos cortos. Entonces tenemos acá una mujer de 75 años, hipertensa diabética, consumía aspirina hace un año, posterior a colocación del stent. Le queda pendiente colocar un nuevo stent, entonces significa que lo vamos a tener que antiagregar con doble antiagregante. Y tiene una hemorragia digestiva caracterizada por melena, con caída de 5 gramos por decilitro, es decir, una caída importante. Ingresa con 8 gramos por decilitro de hemoglobina, se le suspende la aspirina, al ingresar encontramos una úlcera Forres 2C, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Esperan 3 días, ¿no? Esperan 3 días. El día 5 presenta un nuevo IMA, pese a que estaba tomando su aspirina, le colocan un nuevo stent y ahí tienen que utilizar aspirina, clopidogrel y enoxaparina, ¿no? Salió la biopsia del Helicobacter pylori positivo y ese tiempo se decidió darle IVP a doble dosis, ¿no? Su omeprazol a doble dosis. Este es un caso de la vía real que sí sucedió, o sea, pese a seguir las guías, igual el paciente presentó un nuevo infarto, ¿no? Eh, ¿qué es lo que podíamos tener en cuenta? Uno, que este paciente tenía Helicobacter pylori positivos. Eso lo podíamos saber desde antes. Entonces, si teníamos a ese paciente que estaba con el stent y sabíamos que tenía que usar aspirina, le hemos pedido pedir la prueba del Helicobacter desde antes, ¿no? Eso hubiera ayudado. El factor de riesgo que tenía esta paciente era la edad, ¿no? 75 años, diabética, o sea, ya cumplía, si le sacábamos el score, nos salía de que iba a tener riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, valía la pena que use inhibidor de bomba de protones siempre, ¿no? Y eso no lo recibió. Su sangrado de ella fue severo, no requirió terapia endoscópica por el tipo de la úlcera, pero esta paciente sí iba a necesitar doble antiagregante, ¿no? Entonces sí iba a necesitar eso por el alto riesgo de infarto y tenemos que tratar el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces lo tratamos y luego como es una úlcera gástrica, vamos a tener que repetir la endoscopía y verificar que ya se haya curado la úlcera y poder tratar el Helicobacter, ¿no? Este es el caso 2, por ejemplo, es un paciente varón de 78 años que ya tenía su stent y que estaba yendo bien. Le dieron tratamiento con aspirina y clopidogrel y pantoprazol. En este caso sí vieron el riesgo, ¿no? Y le dijeron, sí, hay que darte tratamiento. Pese a que siempre tomó el tratamiento adecuadamente, cursó con una caída de hemoglobina de 7 puntos, melena, ¿no? Y cuando se ingresa se ve que hay una lesión, un tumor a nivel del estómago. Entonces, este tumor a nivel del estómago no va a mejorar con tratamientos endoscópicos. Entonces, lo que se hizo con este paciente es, se dejó el inhibidor de bomba de protones, se suspendió la terapia dual por unos días, lo operan pronto de una gastrectomía antral y luego reinicia la aspirina y ya no presenta nuevo sangrado, ¿no? Y ese paciente no presentó Helicobacter positivo. ¿Ya? Entonces, más o menos como para que veamos. Este es un caso de esofagitis en una paciente anticoagulada, ¿no? Entonces, recuerden, el sangrado en los adultos mayores, la causa más frecuente, esofagitis. Entonces, este de aquí, el riesgo de sangrado es bajo. Entonces, lo que podemos hacer es darle terapia con inhibidores de bomba de protones
y se reinicia nomás la anticoagulación sin mayor riesgo. Y este es el caso 4 que es una paciente con múltiples angiodisplasias, ¿no? Pero son tantas que no le podríamos controlar el sangrado. Y ese paciente tiene un problema cardiológico previo, tiene una fibrilación auricular. Entonces, a ella se le hace la terapia de clipaje apendicular de aurícula izquierda y con eso ya no tiene que utilizar anticoagulantes. Entonces, el paciente va a seguir teniendo sus angiodisplasias, pero estas ya no van a sangrar, ¿no? Entonces, este es el caso 4. Entonces, para que vean las alternativas. Muy bien, entonces esa era la exposición que preparé para ustedes.